Si elegiste este video, posiblemente sea porque estás por rendir un examen y tus algoritmos no te estarían saliendo como vos querés. Mi intención ahora va a ser la de explicarte, según mi punto de vista, cómo deberías aprender o cómo deberías estudiar para poder construir tus algoritmos. Seguramente al principio, y eso es absolutamente normal, te agarra una especie de parálisis de la hoja en blanco, como le puede pasar a un escritor que está por empezar a escribir algo, alguna novela o algún cuento o lo que fuera. Ves la hoja en blanco, tenés el problema y no te sale absolutamente nada. Entonces, lo que está pasando ahí es que te está faltando método para resolver el problema. Sobre ese tema tengo una serie de videos que te voy a dejar un enlace acá, que es la lista de reproducción de cómo resolver problemas para poder construir algoritmos luego. Ahora bien, primero te voy a explicar por qué nos cuesta tanto aprender a construir algoritmos. Una de las preguntas más habituales que recibo como profesor es si sirve estudiar de memoria. Y la respuesta rápida es no. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados y muchas veces nos hacen aprender de memoria ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, aprender las capitales de los países, los ríos de Europa y un montón de cosas que se aprenden exclusivamente de memoria. En ese caso, sí vale, por ejemplo, el día anterior ponerse a estudiar rápidamente o quizá trasnocharse, no es lo mejor, pero uno puede de un día para el otro usar la memoria y poder aprender ese tipo de cosas. Con los algoritmos no pasa lo mismo, absolutamente está del otro lado opuesto de la memoria, está del lado del razonamiento. Yo cuando era estudiante me atribuyo mucha más capacidad de razonamiento que de memoria. En realidad mi memoria es malísima. Tanto así que me compré un libro cuando era estudiante que el título era Cómo adquirir una supermemoria. Y la verdad que me ayudó muchísimo para aprender aquellas cosas de memoria que era imposible para mí lograrlo. Si querés que explique alguna de estas técnicas para memorizar cosas, déjame comentarios y voy a hacer un par de videos explicándote algunos algoritmos para poder aprender de memoria ciertas cosas. ¿Qué parecido hay entre construir algoritmos y estudiar matemáticas? Siempre decimos que si tenés una facilidad para la matemática, es muy probable que puedas ser bueno construyendo algoritmos y finalmente ser un buen programador. Eso es parcialmente cierto, porque ambas disciplinas están del lado del pensamiento abstracto, que si uno lo tiene desarrollado o le viene fácil, le viene bien, es muy probable que en ambas disciplinas ande bien. Cuando nos enseñan matemática, cuando nos enseñan física, química o lo que llaman en general ciencias exactas o ciencias duras, nos están enseñando algoritmos, pero no nos están enseñando a construir algoritmos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos dicen que la distancia recorrida por un vehículo en cierto tiempo depende de la velocidad, entonces multiplicás velocidad por tiempo y te da la distancia, te están explicando un algoritmo, cómo funciona, pero no te están dando los fundamentos y vos no vas a ser capaz de construir conocimiento a partir de eso, sino aplicar algo que alguien hizo y que te está explicando a vos cómo aplicarlo. Lo mismo con matemáticas, con las derivadas. Te dicen, qué sé yo, la derivada de x elevado a la a es igual a a por x. O la derivada que tiene una función en un punto, que es en realidad la pendiente de esa función en ese punto. O sea, por ahí no entendés muy bien de qué se trata, pero te están dando la recetita. Entonces vos aplicás la receta y ya está. Pero cuando nosotros tenemos que hacer los algoritmos, no hay receta. Nosotros tenemos que construir las recetas. Entonces siempre nos están enseñando a aplicar cosas, pero no nos están enseñando a construir conocimiento o a decirles a otros cómo deben hacer ciertas cosas, sino que nos están enseñando a nosotros cómo hacerlas, pero nosotros no estamos explicándole a otros sujetos, a otras personas, cómo deberían hacerlo según lo que ellos saben. En definitiva, desde el comienzo de nuestro proceso educativo
estamos aprendiendo a aplicar algoritmos, pero no a construirlos. Muy pocas veces creamos algoritmos, siempre aplicamos algoritmos ya hechos. Y después viene la pregunta obligada, si sirve estudiar en grupo o esto hay que estudiarlo solos. Y la respuesta fácil es depende. Hay gente que le gusta estudiar en grupo, hay gente que le gusta estudiar solo. Para responder a esta pregunta te voy a relatar un poco mi experiencia. Yo generalmente estudiaba solo todo aquello que podía, pero en ciertas ocasiones me gustaba hacerlo en grupo porque tenía mejores resultados. En aquellas materias en donde había demasiado texto, pocos números, ahí me costaba. Entonces por ahí necesitaba que alguien lo lea, me lo cuente, me lo explique de otra manera para yo entenderlo, porque en ese terreno yo andaba bastante flojo. Donde no andaba flojo era, por el contrario, en matemática, en física, en química, en las ciencias duras. Entonces ahí el rol era otro. Yo hacía como de profesor de mis compañeros, yo había entendido lo que me habían explicado en clase, pero después se lo transmitía a mis compañeros de otra manera, usando otro lenguaje que todos conocíamos, de manera de que ellos puedan aprender esos algoritmos, ¿sí? Pero explicados de otra forma. Para estudiar informática en particular, yo te sugiero que estudies no en grupo, sino en pareja, o sea, 2 personas. Para mí es lo ideal. Entonces, se plantean problemas y lo resuelven las 2 personas por separado y después se intercambian las soluciones. Cuando uno trata de interpretar la solución de otro, puede ver cosas, puede visualizar cosas y puede aprender. Y a la vez, cuando uno prueba el ejercicio que hizo otra persona o nuestro algoritmo es probado por otra persona, suele ser una prueba un poco más objetiva que la que nosotros mismos hacemos sobre nuestros algoritmos. Si nosotros nos sentamos solos, interpretamos el problema, seguimos los pasos de resolución del problema, llegamos a un algoritmo y lo probamos, lo más probable es que nos dé bien, porque nosotros, si cometimos un error en la interpretación, lo arrastramos durante todo el proceso hasta la prueba y nos va a dar bien y sin embargo va a estar mal. En cambio, si tenemos la posibilidad de intercambiar con otro compañero esas soluciones, ¿sí? Y poder contrastarla contra la forma de pensar de otro, tenemos más posibilidades de que lo que hagamos esté bien y de que podamos aprender sobre eso. Es importante el error, es importante cometer errores en los momentos en que se puede cometer, obviamente no cuando vas al examen. Es importante que mientras estudies cometas todos los errores posibles porque de los errores se aprende mucho. Entonces, ¿cómo detectamos esos errores? A través de estas pruebas cruzadas. Otra forma de aprender y probar nuestros algoritmos, si lo que nos gusta es estar solos, es aprender un lenguaje de programación. También te dejo acá una lista de reproducción en donde hacemos una traducción de los algoritmos en pseudocódigo a Python, a un subconjunto muy pequeño del lenguaje Python. Es muy fácil aprender 4 o 5 instrucciones de un lenguaje que nos permita ejecutar nuestros algoritmos, o sea, traducir nuestros algoritmos de pseudocódigo, de diagrama, de lo que sea, traducidos a un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque ese programa que nosotros escribimos cuando se ejecuta va a ser un árbitro absolutamente imparcial y nos va a decir si está bien o si está mal, y vamos a tener muchas más posibilidades de interactuar, corregir y ver qué efectos producen nuestras correcciones sobre el algoritmo, y de esa manera vamos aprendiendo, retroalimentándonos de nuestros propios errores. Entonces, para mí, si yo tuviera que elegir una forma de estudiar, sería: sí, está bien, tengo que construir algoritmos en pseudocódigo, en diagramas, en lo que sea, pero aprendería unas 4, 5, 6 instrucciones de algún lenguaje y para traducir eso y poder ejecutarlos y verlos en acción. Como conclusión, para aprender
correctamente hacer algoritmos se requiere práctica. No es algo que se estudie de un día para el otro. No es cierto que yo diga, bueno, hoy es domingo, tengo parcial el miércoles, me pongo a estudiar hoy y el miércoles me va a ir bien. No, se necesita tiempo. Así como les explicaba en otros videos, los procesos del cerebro para poder aprender habilidades nuevas, cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a hacer malabarismos, por ejemplo, cuando aprendemos a jugar un deporte nuevo, lo primero que vamos a hacer es cometer un montón de errores y después con la práctica vamos corrigiendo esos errores y eso toma tiempo porque ustedes saben que el cerebro asimila cosas pero en cantidades, digamos, más o menos pequeñas y se consolidan de un día para el otro. Dormimos, se consolidan los conocimientos y al día siguiente podemos construir un poquito más sobre eso. Entonces yo diría que necesitamos más o menos mínimo 2 o 3 semanas para poder desde cero aprender a construir algoritmos y que no nos agarre ese pánico de la hoja en blanco y cuando la veamos podamos seguir un método, construir un algoritmo y después probarlo y que todo salga bien. Bueno, espero que este video te haya sido útil y te sirva para poder aprender a estudiar mejor y para poder aprender a construir nuevos algoritmos que sean eficientes y sobre todo correctos. Si querés que profundicemos sobre algún tema de los que hablamos en estos minutos, deja tu comentario y próximamente haré nuevos videos. Gracias.